solo por La Red. Seguimos conversando con el economista Alejandro Ursúa. Estamos hablando de los efectos del Brexit, o sea, de la salida de Gran Bretaña desde la Comunidad Económica Europea, o de la Unión Europea, como se llama hoy día, actualizando un poquito el concepto. Alejandro, antes de entrar a los efectos que puede haber para Chile, quería llevarte a un tema de análisis dentro de Gran Bretaña, mirando lo que pasó con toda esta población mayor de las zonas no quizás más cosmopolitas de Inglaterra, como puede ser Londres, donde muchos de ellos se sentían fuera del carro de la Unión Europea, fuera de los beneficios de lo que significaba la Unión Europea. Se sentían totalmente ajenos y sentían además que estaban en una burocracia que no los dejaba tomar decisiones. ¿Cuánto de eso influye y cuánto de eso tiene un poco de razón de cómo es la Unión Europea y cómo se instala en los distintos países de Europa y el rechazo que puede provocar en ciertos sectores de la población? A ver, es bien particular. Efectivamente, un poco, si nosotros lo llevamos y lo comparamos con Estados Unidos, la gente de mayor edad, la gente más rural, que está más lejos de la, ¿no es cierto?, de la grande urbe, es la que de alguna manera también está apoyando mucho más, ¿no es cierto?, esa es la lectura, a Donald Trump. A Donald Trump, ¿no es cierto?, lo que estaría pasando con Hillary Clinton, que de alguna manera ve este tema de la conectividad y un poco lo que se ha reflejado. Y de ahí, ¿no es cierto?, fueron los principales los promotores del Brexit, de decir, bueno, aquí de alguna manera estamos perdiendo todo lo que hemos construido durante todos estos años, de seguir dependiendo solamente de Bruselas con las políticas, y tenemos malos alumnos en la clase que de alguna manera nos están castigando también a nosotros la ponderación del promedio final del curso. Ahora, ¿tienen algo de razón en eso? A ver, y es difícil cuando, yo creo que acá es un tema más bien político, o sea, cuando uno lo va analizando este proceso se da cuenta que hoy día yo creo que si hay un gran perjudicado, de hecho se vio, ¿no es cierto?, en la propia imagen del primer ministro Cameron, ¿no es cierto?, yo creo que aquí hay un disparo en los pies, frentón. Veíamos, ¿no es cierto?, una Comunidad Económica Europea que cuando está demostrando a la Unión Europea, cuando está demostrando alguna falencia, yo creo que el camino es por mejorarlo, de alguna manera, cómo hacemos medidas, ¿no es cierto?, paliativas para generar mayor nivel de control, cómo manejamos mejor las migraciones y otra serie de conceptos. Yo creo que en algún minuto el gran problema de la eurozona fue cuando de alguna manera empezó el periodo de bonanza a ir adquiriendo nuevos socios del club sin ser tan rigurosos, ¿no es cierto?, en los requisitos para que ellos entraran. De hecho, ¿no es cierto?, tuvimos durante un par de años atrás, veníamos hablando de cómo han venido a los tumbos Grecia en el último tiempo, y en la cual ha rasgado vestiduras Angela Merkel, ¿no es cierto?, y Francia, tratando de defender el modelo de la zona euro. Si bien, ¿no es cierto?, lo tratan como el alumno, ¿no es cierto?, malo de la clase, y dicen, bueno, de alguna manera nosotros lo aceptamos y nosotros tenemos que correr los riesgos y los costos de que ello significa en pro de la Unión Europea, en pro del euro, ¿no es cierto?, de no permitir que se devalúe el euro dentro del escenario mundial. Entonces, como consecuencia, tenemos que hoy día el planteamiento y lo que genera este Brexit es, bueno, ¿cómo hacemos un modelo de integración, de globalización a nivel mundial, ¿no es cierto?, no solamente de eurozona, sino en general, ¿cómo van a ser esta forma de comunicarnos? Esta aldea global, ¿no es cierto?, que plantea Friedman hace ya en un bestseller del año 96, ¿no es cierto?, hace 20 años atrás. ¿Cómo vamos a plantear este elemento de generar una buena comunicación, de generar una articulación que para todos sea, ¿no es cierto?, favorable? Y ahí viene el gran desafío, no solamente en la zona euro. De hecho, si nosotros vemos un mapa geopolítico en este minuto en términos económicos, algo que está pasando casi desapercibido dentro de este análisis es que el gran ganador en este caso, por ejemplo, está siendo China. China hace que con este elemento ¿no es cierto?, está teniendo un terremoto grado 8, el segundo gran actor político después de Estados Unidos, que era la zona euro, y en este caso China, ¿no es cierto?, o la parte asiática del mundo se está viendo fortalecido como un destino mucho más fiable. Entonces hay que leerlo en su globalidad. Retomando un poco tu pregunta, Beatriz, efectivamente yo creo que la gente sentía que estaba quedando al margen de estas oportunidades y que solamente estaba pagando los costos de permanecer, o sea, de pertenecer a la Unión Europea, y no estaba recibiendo los beneficios que significa esta posibilidad de una fácil migración, un libre tránsito, una libre empleabilidad, ¿no es cierto?, que son elementos que de alguna manera sí lo veía, ¿no es cierto?, la gente más urbana y la gente más joven, que ahí tenemos esa principal repercusión. Ahora sí, ¿cuál es el efecto para Chile? ¿En cuánto tiempo más se puede notar o se está notando
pasando ahora? A ver, tenemos diferentes tipos de efectos. Tenemos el primer efecto, que fue el efecto cortoplacista, este alto nivel de volatilidad. Vimos, ¿no es cierto?, cómo las bolsas durante abril, o sea, el cierre, hablamos de un viernes negro, ¿no es cierto?, en la semana pasada, tuvimos también un lunes con pérdida y ya nos empezamos a recuperar del martes hacia adelante, ¿no es cierto?, tuvimos una alza importante del tipo de cambio durante los 2 primeros días, posteriormente se empezó a recuperar. Este nivel de volatilidad también se vio fuertemente afectado los commodities, tanto el petróleo como el cobre, que es, ¿no es cierto?, el principal ingreso en la red fiscal, se vieron fuertemente afectados por estos niveles de volatilidad. Entonces, de aquí, la principal repercusión fue un alto nivel de volatilidad con estos cambios, y hay que ver cómo va manejando esto, una noticia en desarrollo, cómo va manejando, ¿no es cierto?, la Unión Europea, todo este proceso de desvinculación de Gran Bretaña o Reino Unido. Y, ¿no es cierto?, si lo llevamos a términos ya a nivel de cifra, podríamos hablar que Chile hoy día aproximadamente un 1% de las exportaciones van destinadas a Reino Unido. Entonces, si empezamos a digerir ese nivel de información, tenemos 2 grandes perjudicados en este caso, que son los vinos chilenos, que, ¿no es cierto?, inclusive hay 2 viñas bastante reconocidas y de mucho nombre en Chile, que inclusive son patrocinadores de clubes de fútbol dentro de... Muy importante. Muy importante, ¿no es cierto? ¿Por qué se puede resentir la exportación de vinos si van directamente a Reino Unido? Porque le están cambiando los aranceles, le están cambiando las reglas, le están cambiando los tipos de pago, le están cambiando la posibilidad de cómo se está desarrollando los negocios. Entonces, de hecho, nosotros seguimos el comportamiento de estas viñas, automáticamente vamos a ver un evento Monte Carlo, un evento muy particular en el comportamiento accionario con el efecto Brexit. Aquí, y otro factor que, otro producto que también tuvo un nivel importante de, ¿no es cierto?, impacto fue el arándano. Son elementos, son productos que de alguna manera dice la gente, si voy para allá voy a tener problemas o van a cambiar las reglas del juego. ¿Y qué es lo que hace también, ¿no es cierto?, cuando vemos un alto nivel de volatilidad, que baja fuerte la libra, que baja, ¿no es cierto?, que baja el euro, que sube el dólar en primera instancia, sube también muy fuerte el oro, es que, ¿no es cierto?, los inversionistas vuelven y se empiezan a mover a elementos de resguardo. Una moneda más robusta, como fue el caso del dólar en el viernes y el lunes, ¿no es cierto?, y el oro como un elemento también de valor que no se deprecia frente a estos niveles de volatilidad. Son los escenarios que estamos viviendo que de alguna manera no nos van a afectar. Pero obviamente, si nos ponemos en el escenario más pesimista, en donde esta mala decisión de Reino Unido, a mi juicio, va a afectar a una depresión, ¿no es cierto?, de la zona euro, que ya viene, ¿no es cierto?, ahí sí que tenemos muy pequeños brotes de recuperación desde el año 2008 a la fecha, se van a ver fuertemente afectados también ellos como zona euro, y si no se hacen bien las medidas y no se son muy cautos y muy quirúrgicos en hacer el proceso de la desvinculación y en tiempos cortos, dándole además certeza al resto del mundo, ¿no es cierto?, financiero, cómo están haciendo los procesos, también eso a la larga podría generar, ¿no es cierto?, una recesión a nivel mundial. No hay que olvidar también que China viene a los tumbos durante, ¿no es cierto?, un tiempo bastante considerable. Lo hemos visto hoy día que China decía que iba a llegar a X niveles de crecimiento, y el mundo hoy día, ¿no es cierto?, frente a los grandes niveles de los gobiernos corporativos que tienen mucho secretismo en Asia, en ese momento usted va a llegar a estos niveles de crecimiento, debería estar mandando X cantidad de miles de millones de barriles de crudo, X cantidad de miles de millones de toneladas de cobre, para poder crecer como usted lo está haciendo, y esas cifras aquí no se ven. Entonces, de alguna manera estoy desconfiando de lo que está pasando en China. Tenemos, ¿no es cierto?, otro pilar de la economía mundial, que es la zona euro, hoy día fuertemente abatida, y tenemos solamente a Estados Unidos, que de alguna manera da señales de mejora, pero tampoco son, ¿no es cierto?, una comunicación muy robusta, y tampoco hay que decir que Estados Unidos está en condiciones de arrancar, ¿no es cierto?, de poder arrastrar todo el carro de crecimiento mundial por sí mismo. Sí, antes de entrar a otro tema puntual de cómo nos afecta, y si efectivamente cuando uno escucha que hay problemas en la bolsa, viernes negro o semanas complejas, uno entiende que se pueden afectar los fondos de pensiones que tenemos los chilenos. ¿Ahí hay un efecto directo? Hay un efecto directo. De hecho, aquí aproximadamente el 10% de los fondos de pensiones de Chile están en bolsa europea. Entonces hay que ver, ¿no es cierto?, cómo esos elementos van a afectar ¿no es cierto?, a mis fondos de pensiones. Pero lo importante... Perdón, sí, o sea, se afectaron. Se afectaron, de hecho la recuperación que hemos tenido esta semana ha sido menor a las pérdidas que sufrieron, ¿no es cierto?, el viernes y lunes. Entonces, de alguna manera, la gente que ya se alcanzó a cambiar de los fondos ya, ¿no es cierto?, si me cambio estoy asumiendo efectivamente una pérdida, tengo que apostar ahí a que hay una recuperación. Pero de alguna manera también, ¿no es cierto?, los fondos también están colocados en diferentes economías que a la larga también tienden un poco a notear. Y este proceso lo que tenemos que verlo es en su globalidad, ¿no es cierto?, es ver durante los 35, 40 años de vida laboral que yo tengo, cómo ha sido el comportamiento global de este proceso. Entonces no hay que llevarlo también a un tema tan drástico, porque efectivamente tuvimos pérdida bastante importante el día viernes, también el día lunes, pero ya se empezaron a recuperar con posterioridad en la semana.
Alejandro, lo último, ¿se puede vivir una crisis económica como la que hemos conocido y que fueron muy feroces, como la de 2008 o antes la crisis llamada crisis asiática? ¿Puede llegar a ese nivel o estamos hablando de otra cosa? A ver, hoy día yo creo que esto es una noticia en desarrollo. Tenemos que ver cómo Bruselas efectivamente va a afrontar el desafío de generar la primera salida de un socio político clave, es el tercero más grande dentro de la eurozona, y ver también cómo es capaz de apaciguar, ¿no es cierto?, también estos espíritus libertarios que también generando este efecto contagio que se podría en algún momento determinado desarrollar en el resto de las otras 28 economías o 27 economías restantes. De hecho, tenemos ya durante las primeras bajadas de noticias que uno veía el día viernes de este Viernes Negro, hablaban, ¿cierto?, ya que algunos países, algunos miembros más de ultraderecha de los Países Bajos, ¿no es cierto?, Holanda, de Francia, también ellos querían llamar un referendo para ver si efectivamente se mantenían o no en la zona euro. Es importante ver si efectivamente cómo la zona euro es capaz de contener, ¿no es cierto?, y aunar filas y alinearse en pro de mantener la vigencia de la zona euro propiamente tal, sin generar, ¿no es cierto?, ninguna desvinculación superior. De hecho, lo que el mismo parlamentario representante en Bruselas, Reino Unido, decía, esta es la primera economía, pero no es la última, no el primer país ni es el último que sea vincular. Entonces ahí está un poco el riesgo. ¿Cómo se vaya a dar este proceso? Si efectivamente Bruselas es capaz de aunar los procesos y hacer que de alguna manera, ¿no es cierto?, cerrar filas y que hagan un proceso quirúrgicamente limpio y rápido para sacar estos efectos, a lo mejor a la larga puede, ¿no es cierto?, es un gran desafío que va a poder sortear la zona euro. Pero si no, lamentablemente ahí no sabemos cuáles son las verdaderas repercusiones. Hoy día estamos viendo que fue más bien una noticia bien alarmista, que tuvo una repercusión muy pronunciada, muy marcada en 2 días, ¿no es cierto?, en las bolsas de valores y en los tipos de cambio, que con posterioridad esto se ha ido recuperando. Pero no sabemos cuáles van a ser las decisiones que va a tomar tanto Reino Unido como Bruselas para afrontar estos nuevos desafíos. Alejandro Ursúa, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Que te vaya bien. Igualmente, buenas noches. Vamos nosotros ahora a un resumen de noticias.